Vale, bueno, lo primero, gracias, ¿vale? Gracias por llamarnos, por invitarnos, gracias Manuel por organizar. Y lo segundo, perdón, disculparme, porque la intención era poder estar ahí, participar toda la mañana, estar en el debate y tratar de ser lo más accesible posible. Pero bueno, por problemas o por dificultades, digamos, de tipo personal, pues no he podido ir y lo hacemos así, ¿vale? Espero que sea suficiente. Y la verdad que si alguien quiere preguntar algo, pues casi que yo me ofrezco a que se corte la ponencia como se pueda y hable, aunque creo que con esto de lo telemático va a ser complicado. Comparto pantalla y os explico un poquito en lo que venía a hablar. Pues, vale, pues como bien comentaba Manuel, hablaremos de la borda y nos servirá un poco de vehículo para hablar un poquito de todos los flecos que le he ido dejando caer, ¿vale? Antes de nada, a deciros, presentarnos, somos una cooperativa de trabajo especialmente protegida y sin ánimo de lucro, ¿vale? Nosotros nacemos en el 2009, momento álgido, por no decir lo más bajo posible de la crisis del ladrillo. Y bueno, yo creo que somos un poco hijos del tiempo que nos tocó vivir y fuimos una reacción a una precariedad estructural brutal. Y concebimos la cooperativa como un lugar de autoempleo y de investigación y sobre todo en el que solo íbamos a hacer aquel tipo de proyectos que nos gustasen, que nos sintiéramos identificadas. Al principio no fue así, os podéis imaginar, hicimos de todo, pero poco a poco hemos podido desarrollar investigaciones y vincularnos a muchos sitios. La cual empezó aquí, en unos bajos pequeñitos en el barrio de Sants, un barrio obrero de Barcelona, cerca de la estación de tren, que si algunos conocéis seguro que la estación de tren os suena, pues está al lado. Y ahora estamos aquí, recientemente, después de ya 13 años de colectivo y unos 8 de cooperativa, pues hemos podido hacernos mayores, hemos podido consolidar un poquito más el proyecto y ahora mismo nos hemos agrupado en este hub cooperativo con 8 o 10 cooperativas más, hemos rehabilitado unas naves muy brevemente, pero sí que ahora tenemos como un pequeño lobby cooperativo dentro del barrio que tiene unos 1.500 metros cuadrados. Somos unos 80 socios y socias trabajadoras de diferentes cooperativas, cada una de un gremio diferente, ¿no? Nosotros estaríamos en el piso que está a oscuras, no sé si del ratón, pero estamos aquí arriba, lo de abajo es una librería, y os hablo desde aquí, ahora mismo estoy ahí dentro. Y un poquito hablaros de que nuestra trayectoria es importante porque se vincula muchísimo, casi a nivel performático, con nuestra actividad, con nuestras necesidades humanas, ¿no? Hemos dignificado nuestros lugares de trabajo y le hemos dado un formato cooperativo. Hemos dignificado nuestra manera de vivir, pues un poco la tercera parte del equipo vive en la borda, la otra tercera parte vivirá en otra cooperativa y la otra tercera parte del equipo se lo está montando para intentar vivir más o menos también en otras cooperativas. O sea que de alguna manera nuestro trabajo refleja nuestras necesidades insatisfechas o precarizadas como generación y es nuestro vehículo de investigación, ¿vale? De alguna manera hemos puesto el cuerpo en todo y eso tiene cosas muy buenas y os podéis imaginar muchas gestiones y cosas difíciles, no quiero decir malas, ¿vale? Este es el interior, esto os lo enseñamos porque es nuevo y para nosotros ha sido un esfuerzo muy grande y es como decir un poco si se puede, ¿no? Si te organizas y pones sangre, sudor y lágrimas, pues pueden salir cosas bonitas. Y no creo que haga falta hablar del espacio de trabajo, pero hemos podido rehabilitarlo bien, hemos podido aplicarle conciencia bioclimática, hemos podido pasivarlo a tope, dentro de ser una rehabilitación entre privados. Bueno, la guerra, lo de siempre, jugar para tener cosas bien comprometidas y bien dignas. Creo que lo más importante, más que hablar de nosotros, que somos un equipillo, es hablaros antes de la borda, hablaros un poco del contexto, ¿vale? La borda yo creo que explicarla sin el contexto y el lugar sería entre una falta de respeto al proyecto y de alguna manera censurar partes que son importantes. La borda nace en este complejo industrial, estaría aquí detrás donde está el cursor, no sé si se ve, y este complejo industrial es importante porque bueno, forma parte de la historia de la Barcelona obrera y como apuntaba antes Manuel, es donde nosotros aprendimos a reivindicar y entender por qué era importante el patrimonio fabril de los últimos 100 años, ¿no? Estamos muy acostumbrados a validar patrimonio de 2.000, 3.000 años, pero ¿qué pasa con lo reciente? ¿Qué pasa con las recientes migraciones humanas? Con toda la historia anarquista y burguesa? ¿Qué pasa con todo este con todo este pulso? Había que dejarlo claro, ¿no? Cambayó es
Si miramos el plano de Barcelona y vemos la ciudad amurallada antigua, estos son los radios en los que no se podía construir por, digamos, exigencias militares, ¿no? Son los radios de los cañones y demás. Y este es uno de los polos fabriles, este es el que está cerca de este río, que es en la parte este, oeste o sur, y este sería la parte norte, que es otro polo fabril. Nosotros nos ubicamos aquí y después de 35 años de reclamación vecinal porque un barrio obtuviese la dotación equipacional que merecía, nosotros nos vinculamos a esta reivindicación como estudiantes. Se consigue ocupar de manera reconocida y formal lo que es una parte de Can Batlló, que ha ido creciendo como si fuera un caballo de Troya, ¿no? Empezamos dentro con una nave pequeña y fue como creciendo. Y a nivel arquitectónico nos permitió desarrollar todas estas investigaciones que enunciaba Manuel antes, ¿no? Aparte, y como en otra escala de investigación, desde los despachos seguimos como dándole vueltas a qué podíamos hacer en aquel espacio que el ayuntamiento parecía que nos permitía investigar y jugar, ¿no? Y entonces aquí es donde nació, en este caldo de cultivo, nació el grupo motor, en el que había gente de la COL y gente del barrio de toda índole, el grupo motor que desarrolló el proyecto de la Borda desde el inicio, ¿vale? Tenéis que entender que la Borda empieza a madurarse intelectualmente, digamos, en el año 2012-13 y la materializamos como 7 años después. Fue un viaje larguísimo con muchísimas batallas, ¿vale? Aquí vemos rápidamente el plano de Can Batlló a la derecha, en el que toda la zona que da a la Gran Vía, como la zona pudiente, tiene 900 pisos de lujo, pero la zona que da al barrio obrero tiene como, no me acuerdo ahora del número, pero creo que es unos 600 pisos de protección oficial, ¿no? Aquí podíamos ver las dos caras del mercado barcelonés de la vivienda. Como una calle separada por otra 300 metros podía estar en lados más opuestos del tejido habitacional. En este lado vemos una axonometría, dejando en el fondo la Gran Vía, le damos la vuelta al plano y en rojo vemos la Borda. Es importante que marquemos esta calle porque no es la Gran Vía, sin embargo es uno de los ejes tradicionales, ¿no? de la configuración del barrio, y aquí es donde se ubica la Borda y que es una de las entradas al parque de Can Batlló. Y lo siguiente que es importante es hablar muy brevemente del contexto. Yo no sé en Valladolid qué tal tenéis la situación del acceso a la vivienda, pero Barcelona de hace unos años a esta parte pues se ha ido radicalizando, ¿no? Cada vez hay más presencia de los lobbies internacionales hoteleros y fondos inversores que juegan con la vivienda como si fuera un valor de la bolsa, y esto ha tenido un impacto muy directo en las rentas, o sea, en los alquileres y en la venta y en los pisos de venta, ¿no? Aquí creo que en España más o menos el tema de que somos 80% propietarios y 20% están alquilados, y en Barcelona se llega al 60-40. Entonces el impacto, ¿no? Una radicalización en el mercado de alquiler afecta a muchísima gente. Aparte, y el agravante es que Barcelona se comenta, este pequeño plano azul lo deja claro, que el 37-39% de los ingresos se dedican a la vivienda. Pero esto porque el impacto de los barrios de color azul más oscuro, que son los de poder adquisitivo, no dedican tanto. Si luego estudiamos los barrios que quedan más en la periferia, nosotros estamos en este, ¿vale? Que es homólogo al otro fabril, que son los de azul claro, superamos los 40% en algunos casos, y llega al 42%, ¿no? Había aquel dicho, que no sé si lo tenéis en mente, que superar el 30% de tus ingresos en la vivienda, en toda ella, ¿no? en comida, en los suministros y en el propio receptáculo de la vivienda, era como un tope, ¿no? Bueno, pues estamos hablando del 42% en algunas zonas, dejando aparte lo que sería el subsidio, ¿no? La comida y los suministros. Luego también un poco el contexto cooperativo global. Nosotros hemos mirado muchísimo Dinamarca, es un país que lo tiene muy desarrollado y su parque habitacional cooperativo supera el 30% del total, pero son unas cooperativas que nacen hace muchas décadas y que los países escandinavos tienen un estado del bienestar que nos supera con creces. Y hoy en día, después de tanto tiempo, se han vuelto casi concepto multinacional, ¿no? Son cooperativas muy grandes y tienen no sé cómo decirlo, para nosotros que estamos en un momento iniciático, podríamos referenciarnos a ellos, pero con límites. La otra mirada se redirige a Uruguay, que son como
el buque insignia de las cooperativas obreras con autoconstrucción, ¿no? Y ha habido mucho estudio del caso uruguayo que creo que ahora mismo supera el 2,5% del parque habitacional de Uruguay. Teníamos que ir de visita a conocer a la gente, pero vino el COVID y nos fastidió los planes. Pero bueno, un poquito el contexto global sería este, ¿vale? En esta situación aparece esta asamblea de gente, esto es la Borda, allá por el 2012-13 era un grupo más pequeño, pero bueno, a medida que iban teniendo cosas claras y avanzaba el debate, esta gente pues constituyó una asamblea como la que estáis viendo. Y la Borda más o menos la podemos resumir, o la intentaremos resumir hoy, en tres ejes grandes. Os pido perdón por el inglés, estuve buscando y la alternativa era catalán. Pensé que quizá el inglés era más universal que el catalán, así que he dejado el inglés, no me dio tiempo a traducir las cosas. Hay muy poco texto, ¿vale? Pero el primer eje será redefinir el programa que define el edificio, ¿vale? Vivir siempre en la dicotomía de propiedad o alquiler, y además propiedades hechas en grandes promociones, supone vivir siempre bajo el yugo del diseño arquitectónico hecho por promotoras y no hecho por arquitectos y mucho menos por arquitectos que se preocupan por la vida de la gente. Hablamos de que somos el país con más arquitectos por ciudadano del planeta y sin embargo no podemos decir que eso sea sinónimo de calidad habitacional. Seguramente lo contrario. La precariedad habitacional y energética es alta, entonces teníamos que revisar todo esto, teníamos que aprovechar este cisma que suponía la Borda y una ruptura con lo preestablecido. El segundo eje sería la sostenibilidad y la calidad ambiental, ¿vale? La bioclimática del edificio. Y el tercer eje es la participación del usuario. ¿No? Esta idea de yo participo más con el banco para definir mi hipoteca que con la casa en la que voy a vivir. Queríamos romper eso. Entonces, un poco hablando del primer eje, intentaría ir rápido y si pudiera hacerlo en menos de una hora y dejara para preguntas sería ideal y si consumo la hora, pues pasaremos palabra, ¿vale? Sí, para hablar del primer eje y la redefinición de usuarios, un poco hablaros del proceso, como aquí vamos a hacerlo en una horita y vamos a hacerlo rápido, no queremos dejar de explicar que esto fue largo, fue complejo y que ahora es menos largo y menos complejo sin dejar de serlo, ¿no? Ahora estamos como haciendo otras cooperativas y tenemos nuestra mochila y sabemos de dónde venimos, pero es muy importante que entendáis las fases. No voy a explicar este diagrama porque no tiene ningún sentido, pero quería simplemente que la imagen hablara por sí sola, ¿no? Un poco hitos en el tiempo, desarrollos, aproximaciones, materializaciones, gente, organigramas, asambleas, ¿vale? Ha sido un viaje muy largo, pero sin esto no hubiéramos podido tampoco teorizar, no hubiéramos podido plantear lo que hemos planteado. Este es el solar vacío, ¿no? El hueco que queda entre esta casa que vemos, este edificio que vemos aquí y este otro de aquí. Aquí en medio se edifica la Borda, sería el segundo ingrediente, ¿no? Luchar por un lugar, porque no podemos definir el programa del todo sin un lugar físico concreto, ¿no? Sino caeríamos en lo abstracto y no iba de eso. Iba de raíces, iba de lo tangible, iba de calidad, ¿no? Y luego otra imagen que para nosotros es importante es el día que se firma la cesión del suelo, ¿no? Municipal hacia la cooperativa de la Borda. Son 75 años en el que la Borda es soberana de ese suelo bajo las condiciones de un contrato con la municipalidad, ¿vale? Entonces, es la Borda la promotora del edificio y es la Borda la que encarga directamente a todos los técnicos, como por ejemplo los arquitectos, todo el desarrollo del proyecto y de la dirección de obra, ¿no? Y esta foto es bastante simbólica. Tenemos aquí a la Joana muy a tope levantando la pala, ¿vale? Con la primera piedra, digamos, antes de hacer los cimientos. Una cosa también que es importante, que vamos descubriendo sobre la marcha, ¿no? Que todo este tipificación de la familia nuclear y tradicional, que se supone que define todo el programa de la vivienda nacional, ¿no? Seas promotora pública o privada, es aquella idea de la familia de 4 miembros, ¿no? Cis, hetero, blanca, ¿no? Pues bueno, en la Borda estudiamos la población que tenemos y tenemos de una persona hay 10 unidades, de 2 personas hay 8, de 3 hay 6, de 4 solo hay una y de 5 hay 2. Y no son familias al uso en este sentido. Es verdad que la Borda es gente así muy decidida a lanzarse en un proyecto que en aquel momento no sabría si saldría bien, pero bueno, de alguna manera desdibujaba totalmente la idea preconcebida de que la vivienda es aquel chalet, ¿no? Que se vende en las películas. Una vez tenemos el lugar
Tenemos un poco la composición humana del equipo y estudiamos en qué tipo de unidades de convivencia quieren vivir, conocemos el contexto. Barcelona es más agresiva que otros lugares, ¿no? Cada metro cuadrado cuenta muchísimo. Se puede debatir muy, muy en serio, muy a fondo, con dinámicas participativas y con un poco de conciencia sociológica, todos los ítems de la vida, ¿no? Todo aquello que como arquitectos tendremos que luego darle unos metros cuadrados, justificar la normativa y darle unas calidades y unos tratamientos, ¿no? Entonces aquí nos permitió hablar de todo un poco y estos debates siempre iban alrededor de qué formará parte de la vida privativa de cada unidad y qué formará parte de la vida comunitaria de todo el edificio. Desde el principio hemos querido romper con la idea de que tú entras en tu casa cuando abres la puerta que te lleva a tu pisito, ¿no? Tú entras en la borda y en las cooperativas de viviendas es importante inseminar muy rápido la idea de que tú entres en tu casa en el momento en que abres la puerta del portal de la calle. Ahí entras en tu casa. Y eso es vital para que comprendas que tu espacio privativo satisface una parte de lo que necesitas, pero tu espacio comunitario va a satisfacer otras, ¿no? Entonces aquí pudimos hablar un poco de lo que estamos viendo, de trabajo, de descanso, de cuidados, de juegos, de comida, de almacenaje, de placer, de puntos de encuentro y cómo eso lo íbamos relacionando con lo que os decía, la dualidad de lo privativo y lo comunitario. Y luego no solo está esa distinción, luego tenemos la distinción de dónde vamos a desarrollar estas cosas. No podemos entender los edificios fuera de los barrios que los contienen. Es muy importante para nosotros, y yo creo que es un marco teórico que estamos intentando desarrollar, que se entienda la vivienda como equipamiento para vivir, ¿vale? No, diferenciar entre equipamiento y vivienda es lo que la convierte hoy en día en un bien de mercado, cuando en nuestra Constitución y la mayoría de países occidentales es un derecho fundamental. Entonces, la dicotomía brutal a la que sometemos la vivienda como derecho fundamental en cuanto a parapeto legal, pero en cuanto a bien de mercado, en cuanto a eje económico del capitalismo, todo es tensar y sobrecargar a la ciudadanía, a las personas que habitan. ¿Vale? Entonces, disociarla del lugar es como vuelve a ser violencia, vuelve a ser un no lugar, vuelve a ser autismo, ¿no? Vuelve a ser perder raíces, vuelve a ser como economía hipster, era algo que no nos entraba. Entonces, cuando trabajamos esos ejes, siempre intentamos ver qué nos ofrece el barrio y qué queremos ofrecerle, qué queremos hacer a nivel comunitario, qué se puede hacer como pequeñas agrupaciones dentro de la propia cooperativa, qué haces en tu propio piso y qué haces como individuo, ¿no? Y esa distinción también nos dio de repente muchísimos ejes de trabajo y que arquitectónicamente se veían reflejados, ¿vale? Y se veían reflejados un poco aquí. El de arriba es el esquema convencional de una vivienda, ¿vale? En el que tenemos el espacio privativo y el espacio común, que es el portal, la escalera, el ascensor y poco más, que a nivel de promotor se tiende a ser mínimo porque eso no tiene el mismo precio en el mercado que lo otro, pero nosotros que queremos estar fuera, queremos extraer suelo del mercado capitalista de la vivienda, podemos darle a las áreas comunitarias un valor totalmente fuera de lo que es el económico. De repente se le da un valor totalmente humano. Y sí que es verdad que como Barcelona es lo que es y el suelo vale lo que vale, no somos una no hacemos cooperativas rurales. Normalmente en las áreas comunes están tan reducidas que no se pueden reducir más, ¿no? Las escaleras son lo que son, el ascensor es lo que es, pero si quitamos 10 metrillos cuadrados de cada una de las 28 unidades de la borda, tenemos 280 metros cuadrados comunitarios para desarrollar cualquier cosa, ¿no? Luego lo veremos, pero tendremos polivalentes, tendremos cocinas comunitarias, tendremos comedores comunitarios, tendremos cubiertas verdes, tendremos habitaciones de cuidados, habitaciones de convidados, bueno, en fin, hay como todo un elenco de cosas que tú puedes quitar de tu casa, compartirlas y la comunidad florece, ¿no? En ese sentido, bueno, lo que decíamos, ¿no? Son estas piezas son las que nos permiten dividir, según todo lo que os he contado hace un momento, y ver dónde caen. Si son siempre privativas, si son comunitarias, si son de las dos. El ejemplo más claro siempre es el de la lavandería, ¿vale? Este es como lo usamos porque no hay debate, ¿no? Es como en blanco y en botella. 28 lavadoras, os podéis imaginar pues, el consumo en su producción material, el dinero que implican, su mantenimiento. Las lavadoras domésticas duran menos que las industriales, lavan peor la ropa y después de un estudio sencillito de frecuencias de usos y horarios y demás,
se vio que con 2 lavadoras industriales y una doméstica se podía satisfacer exactamente todo lo demás, ¿no? Aquí veis más lavadoras porque la gente cuando se cambiaba de piso tenía lavadoras y no sabía qué hacer con ellas y las trajo. Pero ahora mismo casi funcionan solo con las dos industriales. Lavan más rápido, lavan mejor, hacen menos ruido y no tienen tanto mantenimiento. Y además suele ser un lugar de encuentro, tienes un espacio polivalente, no son tareas que haces invisibilizado, ¿vale? Toda la cuestión de género, de desjerarquización de espacios, de ocultar actividades, todo esto sobrevuela y atraviesa de manera transversal el diseño espacial que se hace en general del edificio. Luego aparecen cosas como estas, ¿no? Aquí tenemos tendederos, casi pérgolas o columpios en este caso. Entonces, te permite desarrollar actividades domésticas, pues eso, lo que os decía, sin hacerlo solo o sola, sin hacerlo escondido, con mucha calidad espacial, con calidad lumínica. Bueno, es como la vida es eso, ¿no? Al final, ¿cuántas veces vamos a comer? ¿Cuántas veces vamos a poner lavadoras? No, no es un trámite de 5 minutos. Hoy barre tu piso una rumba, vale, pero quizá no tenga que ser así, ¿no? Que quizá puedes hacerlo con unas calidades a las que no estamos acostumbrados y de esto va. No, no va de hacer vivienda social, va de dignificarlo todo, ¿no? Esto es el equipamiento para vivir vidas dignificadas. Esto es la planta baja, que un poco sintetiza el volumen de espacios comunes que hay. Hay más, pero de alguna manera, esta es la más simbólica, que también incluye este pasaje, ¿no? La Borda se le preocupó mucho a crear un acceso más al parque en el que se convertirá Can Batlló con los años, y entonces tenemos, describiéndolo muy conciso, arriba la calle que os comentaba, que era la antigua, ¿vale? Abajo nos quedaría Can Batlló y el parque. Este es el pasaje que une las dos y que forma parte de la entrada de la Borda. Entras al gran atrio, luego veremos imágenes, donde tienen el aparcamiento de bicicletas, los buzones, y se accede a la sala de máquinas. Pensad que tienen centralizada la calefacción con biomasa, entonces todo eso tenía que estar ligado a espacios de uso no privativo. Y, por ejemplo, aquí tenemos el comedor comunitario y la cocina comunitaria, ¿vale? La relación de la planta baja con el parque, con los accesos, hay una idea de fondo que hemos ido desarrollando con el tiempo. Nos hemos dado cuenta de que los espacios comunes tienen que privilegiarse dentro del edificio. No podemos dejarlos con el concepto de lavandería neoyorquina de las pelis, ¿no? De bajar al sótano a poner la lavadora. La lavadora quizá vas a ponerla en el sótano porque la necesitas, pero si queremos que los espacios comunes no solo tengan fricción vecinal, sino tengan beneficios humanos, tenemos que privilegiarlos y ponerlos en lugares accesibles, con vistas, bien iluminados. De alguna manera hay que privilegiarlos, hay que beneficiarlos respecto a los pisos privativos. Esta es una foto del salón comunitario desde el patio, ¿vale? Un poco con la vidilla que tiene, con los patinetes, con las bicis, con las plantas, ¿vale? Es un lugar súper orgánico y es lo que os decía, se refleja claramente que la casa es el edificio, no el pisito una vez has entrado dentro, ¿no? Y entonces esto a nivel de arquitectura también te hace reflexionarlo todo de otra manera. Y estamos dentro del comedor, estamos viendo lo que será el parque, ¿vale? Ahora es un solar vacío, pero será un parque. De hecho, ahora están haciendo obras ahora mismo. A la derecha vemos la cocina, en el centro el comedor y en la izquierda es donde suelen poner la mesa de ping-pong cuando pues, algún viernes por la tarde se juntan padres, madres, niños, amigos, vecinos y hay gente jugando, gente tomando una cerveza, charlando de la semana. Yo tengo que deciros, yo no vivo ahí, cada vez que voy allí todavía hoy un poquito de emoción me da, porque es muy bonito de ver. Hay mucha calidad de vida. Esto es un espacio común, polivalente, que tienen en planta primera, un doble espacio, y ya lo veis a la derecha. Yo ahora en la foto de la izquierda tendría las lavadoras a la espalda y en la foto de la derecha estaríamos pues arriba de las escaleras viendo hacia abajo, ¿vale? Pues los cumples de los niños, las asambleas, hay algún taller o vienes a, yo que sé, un taller de yoga o hay algún taller formativo de alguna actividad, pues suelen ser los lugares en los que se desarrollan, ¿vale? Siempre veis un poco de alguna manera el atrio, ¿no? El patio central, la corrala, siempre está presente. De alguna manera es el lugar al que da todas estas actividades, ¿no? Es como la yema del huevo, por decirlo de alguna manera.
Dentro de la definición programática, saltamos ya o sea, después de la definición programática, saltamos un poco al tema de la sostenibilidad y la calidad ambiental y bioclimática. La Borda estudió muchísimo y muy a fondo la manera de vivir de cada una de las socias que iban a formar parte del edificio antes de llegar al edificio. Y este gráfico revela que todos los que están en rojo vivían en pobreza energética, los que están en ámbar sería una precariedad energética como al límite y solo los que estaban en verde vivían en un confort energético correcto. ¿Vale? La media quedaba fuera de lo que es la precariedad energética. O sea, estaban mal, hacía frío, hacía humedad, el verano insoportable. No lo he dicho antes y os lo digo ahora, vivir en cooperativa de viviendas significa que te has agrupado con gente y creas una empresa que te defiende y que te protege frente a muchísimas cosas, ¿vale? Si esto hace bancarrota, solo el capital de la empresa se ve afectado, no el tuyo como individuo. Por tanto, estamos protegiendo las economías pequeñitas, las vulnerables, para que se metan en un proyecto, se arriesguen dinero, pero que si va mal, solo se pierda el capital social de la empresa, no tu patrimonio individual. ¿Qué es lo que te pasará si pactas una hipoteca con el banco? Vas a poner tu cuerpo como aval, ¿vale? Y te vas a volver un esclavo si algo te sale mal. Aquí no pasaba así. Aquella idea básica de que una persona no hace una casa, pero que 10 personas sí hacen 10 casas. Un poco con este contexto y con esta organización jurídica se podía diseñar sistemas más caros de lo que tú te hubieras hecho para ti solo o para ti sola para dignificar y mejorar tus condiciones. ¿Vale? Entonces este gráfico ya nos empieza a hablar de que detectamos que la gente está muy acostumbrada a vivir así, a vivir con frío y a vivir mal, ¿no? Se supone, tenemos un parque habitacional en España muy envejecido y las ciudades grandes seguramente son más agresivas con esto, ¿no? También, sí, dentro del eje ambiental climático, ¿no? de emergencia climática global, la Borda quiso someter a debate la elección material, ¿no? Hoy parece evidente que tengan que ser de madera, hoy parece evidente que se pueden hacer edificios altos de madera, pero en aquel momento, pues de alguna manera rompíamos un molde y el imaginario de la gente que no forma parte del gremio tiene un trabajo pedagógico detrás que no sé describiros. Frustrante muchas veces, ¿no? Entonces empezamos a documentar el impacto energético de las construcciones habituales, las que cumplían el CTE, que sería la columna central. Ojo, que la Borda se ejecutó con el código anterior, ahora ha habido cambios, ¿vale? Y sería diferente. Y la tercera columna sería el escenario que se propone como la Borda, ¿vale? Si vemos, perdón, si vemos el impacto energético o el del agua o del CO2 o el material, no tenía nada que ver, ¿no? Era siempre un escenario tal y como lo diseñábamos, con los materiales con lo que lo hacíamos, y luego hablaremos, pero con la participación activa de los usuarios, el edificio siempre era como, ofrecía mucho más que el mínimo normativo, ¿no? Que eso también es algo que nos tenemos que poner en mente. Yo creo que la emergencia climática, quien no quiera escucharla, pues bueno, no sé qué indicio más necesite para no escucharla, pero cumplir código técnico es absolutamente ineficiente. Hay que intentar ir más lejos. O sea, yo personalmente desde la COL pensamos que no hay alternativa y con la gente con la que trabajamos vemos que estamos alineados con eso. Hablar ya del eje bioclimático y ya empezar a hablar de cómo funciona el edificio, ¿vale? Este render lo hicimos en una fase súper inicial. Ahora pues lo hubiéramos hecho un poquito mejor, ¿no? Quizá le hubiéramos dedicado más tiempo y cariño, pero lo hicimos un poco para una fase pedagógica con el grupo, pero se entendió también que lo hemos dejado así y os lo explico un poco, ¿vale? Aquí empezamos a hablar de la configuración del edificio. El edificio es absolutamente asimétrico en cuanto a orientaciones norte-sur. Hablamos de 28 unidades, 28 pisos, que se ubican 24 a sur, que es el volumen de la izquierda, y solamente 4 a norte. ¿Por qué hacemos esto? Porque el sur capta y el norte pierde.
¿vale? Esto creo que lo sabemos todas ya, pero en este caso fue casi una opción, un diseño performático de la orientación del edificio. Y luego este patio, esta corrala, ¿no? Esta inspiración andaluza de la vida alrededor del patio y las fricciones vecinales alrededor del patio, no podía ser un lugar de pérdidas descontroladas y por eso aparece el invernadero encubierto. Entonces lo que tenemos es que el atrio, la corrala, se convierte en un cojín climático que a su vez capta. Y el bloque sur es el que realmente creo que solamente 2 pisos utilizan una semana al año la calefacción. El resto de la biomasa se utiliza para hacer el agua caliente sanitaria. No es así en los pisos de norte y, por ejemplo, la Borda, para no estigmatizar unos pisos contra los otros, decidió compensar con las cuotas mensuales el hecho de que los pisos de norte tendrían un mayor consumo en calefacción, ¿vale? Entonces, más o menos, a nivel de costes, no importa dónde vivas, porque pagas lo mismo. Los 24 de sur absorben con su cuota el exceso que tendrá el de norte en consumo. Ay, perdonad, creo que voy a tomar un caramelo. Ay. Entonces tenemos este atrio, ¿vale? Tenemos este lugar de encuentro con las pasarelas, con este debate, ¿vale? Que siempre estará sin resolver, de la privacidad de tu casa, de tu piso, qué pasa detrás de estas ventanas alargadas con cortina y qué pasa con de gente por delante pasando, ¿no? Son tus 3 vecinos, tú los conoces, pero bueno, el debate de lo privado y lo público siempre está servido. Creo que la Borda tiene más contradicciones que categorizaciones de cómo hay que hacer las cosas, pero creo que eso es importante, porque creo que es difícil. Creo que nadie hoy vive sin contradicciones, ¿no? Y que si intentamos hacer algo muy categórico o algo muy rígido, vamos a bloquear, ¿no? Vamos a imponer, vamos a ser, de alguna manera, vamos a condicionar demasiado la manera de vivir la gente. No significa que no lo hayamos hecho, pero creemos mucho en que la forma, y lo digo porque la Borda sigue en proceso de acabado, ¿no? Hay cosas que van implementando y van haciendo. La forma más democrática para los que diseñamos, desde objetos hasta arquitectura, la forma más democrática es aquella que está sin acabar, ¿no? Porque es la que permite que los que vienen detrás puedan implementar pues, las lógicas con las que vengan sus generaciones o las necesidades climáticas que imponga el planeta o lo que fuere. En ese sentido, la Borda siempre fue un edificio que se quería dejar como inacabado. La tos me va a acompañar hasta el final de la charla, lo siento. Queríamos que fuera perfectible, ¿no? Que de alguna manera pudiéramos perfeccionar y pudiéramos ir cambiando las cosas. Entonces, que aparezcan espacios sin determinar, como el polivalente, que veis abajo a la izquierda, o que aparecen estas pasarelas que cada uno las usa de una manera, ¿no? Y desde carteles reivindicativos, la colocación de plantas a lo que fuere. Tenemos el almacenaje sin cerrar del todo y espacios comunes tampoco. Reflejan un poco y por mucho que creas que sabes cómo vas a vivir, hasta que no estás dentro, no sabes cómo vas a vivir, ¿no? Te va a condicionar el propio grupo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos imágenes también de las pasarelas. La de la derecha es del último piso, que delante ya el volumen norte termina y vemos este muro vertical del invernadero y ves la ciudad a través del policarbonato y tiene como calidades lumínicas muy, muy altas. Hicimos el esfuerzo de dejar donde pudimos la madera a vista. Sabéis que a nivel de incendios es una exigencia grande y, y dejar la vista pues era un precio inasumible, ¿no? Recordamos que estamos en vivienda social que asume íntegramente el grupo, no más allá del suelo que lo pone la municipalidad, es una gestión propia del grupo. El invernadero fue una pieza clave, ¿no? en el diseño sostenible del edificio y nos dimos cuenta muy rápido que poner invernaderos es caro, es muy caro. Es muy caro porque estamos saliendo de la industria agrícola, esto es tal cual un invernadero de los años 70 u 80 que ha variado poquísimo y nos dimos cuenta que normalmente un encargo hacia las personas que fabrican y colocan invernaderos pues es de 10.000 metros cuadrados de invernaderos y los hacen a 2-3 euros el metro cuadrado y tan contentos. Y nosotros les pedimos un invernadero de 200 o 300 metros cuadrados que iba a condensar toda la problemática que va a tener con un encargo equivalente de 10.000 metros. Entonces, claro, el señor que lo iba a montar nos dijo, vale, pero esto vale tanto.
Tan es así que nos preocupó tanto variarlo que no lo variamos en nada. Y tan es así que el patio, la corrala, mide exactamente lo que mide el invernadero. Nosotros, al final, la forma, la anchura y la profundidad que tiene el patio responde a las medidas del invernadero, porque el impacto económico que tenía era casi inasumible. Pero el impacto beneficioso que tenía en cuanto al control climático era súper beneficioso, ¿no? Para que muy rápidamente funcionan como todos, tienen sensores de CO2, de partículas de carbono, de viento y de lluvia, y se abre automáticamente cuando la concentración es alta y se cierra automáticamente cuando hace mucho viento o cuando llueve, para que no entre agua al interior. En verano hay unas mantas térmicas que nos permiten controlar la radiación, y es verdad que el verano es lo más difícil de gestionar en estas latitudes, pero funciona bastante bien. Luego, en esa línea, estas son las placas, se pusieron hace poco, con aquella idea de hacerla perfectible, ¿no? De ir avanzando, de dejar la borda a mínimos, entrar, recuperarnos económicamente y poder intervenir. Entonces, a nivel de producción energética, tenemos la fotovoltaica para la eléctrica y tenemos la biomasa de pellets para el agua caliente sanitaria y la calefacción. Todo colocado en cubiertas verdes. Bueno, funciona bien. Además, son cubiertas comunitarias, son accesibles. Y que facilita el mantenimiento, ¿no? Hay que limpiar la placa para que siga captando y demás. Quiero decir que la placa no está colocada en un lugar inaccesible, que tienes que contratar a gente para que te la limpie, para que te la mantenga. Aquí hay una parte del mantenimiento que es razonablemente asumible por las usuarias. Y por último, bueno, sí, por último, dentro del eje climático, es importante la participación de la gente que habita, ¿no? Y para esto hace falta mucha pedagogía. Aquí a la izquierda veis a Cris, una de las arquitectas de la COL que desarrolló de pe a pa el proyecto, haciendo pedagogía, explicando al grupo, a sus socios, porque Chris vive en la borda, cómo hay que usar el edificio. Y esto es importantísimo, porque si no caemos en edificios domóticos, edificios inteligentes, todo este mundo sujeto a muchísimo más mantenimiento del que parece, y que consigue que el usuario sea muy autista de la arquitectura tradicional, de la de abrir la ventana cuando toca y bajar la persiana cuando toca, es que no tiene mucho misterio, ¿no? Dentro de ahí, una gran batalla que tuvimos para que el edificio fuera más sostenible y para que lo pudiéramos pagar fue conseguir no desarrollar un parking. En las ciudades normalmente, yo diría que en todas, al menos en Barcelona es así, por cada obra nueva se te exigen un número específico de plazas de parking. Nosotros hicimos un estudio ecológico y económico de lo que implicaba, y había un escenario A de un coste de 450.000 euros y un escenario B de casi 300.000 euros. Eso era un impacto inasumible, bloqueaba la promoción. 2 años nos costó justificar y que el ayuntamiento aceptara. Hoy es un precedente. Si tenemos vivienda social que tiene certificado energético A, en Barcelona estás exento de la ejecución de un parking. Para nosotros esto fue una gran victoria, porque abarata mucho los edificios y porque cada día hay menos... La gente necesita menos el coche y la apuesta por el transporte público, la bicicleta y demás. Y si necesitas un coche, hay tantos parkings que hay maneras de buscar alternativas. Materialmente, bueno, es un edificio de madera, excepto la planta baja. La planta baja tiene que cumplir emergencia, el contacto con el terreno, ¿no? Y la madera pues, es un material un poco más dedicado que los materiales tradicionales de la construcción, como sea la cerámica cocida o los hormigones. Pero a partir de la ejecución de la planta baja levantamos los 6 pisos. La anécdota es que nos costó al mismo tiempo hacer la planta baja que levantar los 6 pisos superiores, ¿vale? Y a la derecha veis, por ejemplo, la mitad del núcleo de escalera, que decidieron hacerlo in situ. Los de Goin se vinieron arriba y en vez de hacer piso por piso, decidimos hacerlo del tirón y montarlo con la grúa. Tenemos vídeos del montaje de ese núcleo y la verdad es que es bastante espectacular. El sistema de la madera es sencillo, es murario. Perdón, me estoy quedando sin voz. Es murario y son losas macizas de madera contralaminada. Y bueno, tuvimos un estudio muy grande de optimización de la merma, hacer el mínimo corte posible, y de la optimización de los camiones que venían del País Vasco. La madera utilizada es pino radiata, es pino vasco, y de alguna manera venía certificada y nos podíamos asegurar de que a nivel circular, ¿no? Hacíamos el círculo bien hecho, ¿no? El origen material, la mano de obra.
el impacto en términos de huella energética y de carbono, etcétera, etcétera, pues bueno, creo que esto habla por sí solo, de alguna manera. Lo estudiamos también, porque el grupo lo pidió, y vimos el impacto del CLT, que es la madera, ¿no?, contra laminated timber, versus el convencional de hormigón y ladrillo, y una idea mixta de acero y hormigón. En España el porcentaje de acero reciclado es muy alto. En el mundo de la construcción se supone que llegamos al 80% o más, con lo que no es mal material. Pero es verdad que a nivel de incendios y a nivel acústico tiene unos problemas similares a los de la madera, con lo que la ganancia no era tanta. Pero bueno, si mirábamos las gráficas, la madera siempre era mejor, y luego tenía el componente de que absorbe CO2. Entonces no es un material que genere CO2, es un material que a lo largo de su vida útil absorbe el CO2. Entonces, claro, ganaba por goleada, ¿no? Y entonces esto no daba lugar a dudas de que teníamos que intentarlo, aún sabiendo que era más caro, y es más caro, o sea, no os voy a engañar. Quiero decir, construir con hormigón te solventa muchísimos más problemas solo por la masa y las propiedades que tiene, sino también por la economía. Pero bueno, aquí había una militancia de base, tanto de los arquitectos como de los habitantes. Y por último, en el último eje, creo que voy bien de tiempo, la participación activa del usuario, ¿vale? La borda consigue, no sé, ser asumible, ser asequible económicamente por el grupo gracias a una serie de renuncias, no quiero llamarlo renuncias, pero sí de decisiones consensuadas con el grupo, ¿no? La autoconstrucción fue una de ellas. Seguramente si hablásemos con las cooperativas de Dinamarca, las de hoy, las de los años 60, 70, ni idea, pero las de hoy no creo que autoconstruya nadie nada. Pero si hablamos con las de Uruguay, esto que hicimos fue como la puntita del iceberg, ¿no? Estos pijos europeos que creen que están autoconstruyendo algo. Ellos se autoconstruyen la casa entera prácticamente, ¿no? En la borda se autoconstruyó los espacios comunes, por eso lo de perfectible, se acabaron de diseñar, se cerraron los detalles como a posteriori, y las fotos que veis son los habitantes de la borda. Sí que es verdad que la borda tiene un par de carpinteros y tiene 3 o 4 arquitectos, y más o menos es como un personal bastante preparado para poder organizar brigadas de autoconstrucción, pero, pero bueno, es lo que tenía el grupo, ¿no? Se miraron hacia adentro y dijeron, ¿qué tenemos esto? ¿Podemos? Sí. ¿A barata? Sí. Pues venga, al turrón, ¿no? Y así lo hicimos. Entonces, desde construcción de mobiliario interior hasta construcción de forjados sanitarios de madera con la merma del CLT del resto de la estructura, fueron asumidos por el grupo, se hizo en fin de semana. Es importante decirlo, esto cuesta, el grupo tiene que estar fuerte en términos de energía, porque si llegas aquí ya con un desgaste alto, la autoconstrucción desgasta, ¿no? Son todos tus fines de semana los dedicas a hacerte la casa, queda muy bonito y muy romántico, pero la realidad es que cuando esto se alarga 6 meses es un compromiso, ¿no? Tienes que estar muy convencido. Pero bueno, hablamos de un grupo que lo hizo, que lo estaba, y que fue bien. Y de hecho los espacios comunes que antes veíais también tienen el alma que tienen porque se hicieron como se hicieron. Esta foto para mí es muy clave en cuanto a la participación del usuario, ¿no? Si el usuario, como antes os enseñaba la foto en la que Chris hacía la pedagogía al grupo, no se hace o no funciona, el edificio no funciona. Aquí tenemos una foto de invierno y una foto de verano, claramente, ¿no? El invierno tiene que entrar el sol a tope, tenemos que captar, por eso los ventanales de sur son de techo a suelo enteros, y por eso hay tanta persiana con la capacidad de bloquear totalmente el sol. Incluso el paño de cristal está como retrasado, generando esos balcones que son de calidad alta, pero también tienen una función climática, ¿no? Lo interesante en este sentido es que los usuarios lo hacen bien, ¿vale? Hay algún despistado en verano que tiene las persianas hasta arriba, bueno, ¿vale? Pero en general funciona. Pero nosotros también nos dimos cuenta que el diseño aquí, sabiendo o confiando en que el grupo lo haría bien, afectaba a arquitectura, ¿no? Nos dimos cuenta que por cada 10 centímetros que conseguíamos hacer más altos los pisos, cada 10 centímetros que ganábamos de luz entre pavimento y techo, el sol en invierno entraba medio metro más.
medio metro más sobre un suelo con inercia, capaz de acumular calor para liberarlo de noche, era un montón. Entonces la altura libre de los pisos de la borda es de 3,10 metros. Ahora en otras cooperativas, como los precios de los materiales han subido, estamos ajustando alturas por lo contrario, porque no lo podemos pagar. Pero en este momento en que la madera tuvo un precio que pudimos asumir y que no hubo estos aumentos de precio porque no había pasado todo lo que ha pasado en estos últimos años, la entrada de sol fue lo más importante, ¿no? Y esto no nos hubiéramos atrevido a hacer si no supiéramos que el grupo era capaz de abrir y cerrar cuando tocaba abrir y cerrar. Y es por eso que funciona bien. La borda está basada en la refrigeración nocturna, un mecanismo vernáculo donde los haya. De día no entra ni un centímetro de sol y de noche se abre todo para que la poquita inercia o la mucha inercia acumulada disipe al máximo, ¿vale? Estas son las imágenes de los balcones por dentro y, bueno, lo veis, ¿no? Cada uno los coloriza como quiere, pero incluso la barandilla tenía que ser lo mínimo para que el sol pudiera entrar al máximo en invierno. Y yo qué sé, por ejemplo, nosotros pues, no nos gustan demasiado las barandillas de cristal, de vidrio, porque cambian las longitudes de onda del sol, captamos menos, incluso ventilamos menos luego, ¿no? Nos roba caudal de aire de circulación y nos roba de alguna manera incidencia solar. En este sentido, optamos por hacerlas lo más livianas posible y no os voy a engañar, el criterio económico siempre está en todas las decisiones. Y en cambio, esta es la fachada norte. No tiene absolutamente nada que ver con la sur. Nos han dicho que es muy fea a veces ha gustado. Es un poco una performance, ¿no? Es un poco un resultado de lo climático. Por un lado, vemos qué climatizamos y qué no. Queda muy claro lo climatizado porque son este muro pluvial o muro cortina de la chapa becada, y lo no climatizado es la parte inferior, que es el policarbonato. Y luego vemos estas ventanas corridas, apaisadas, tan modernas, ¿no? tan de Le Corbusier, que lo que intentaban era reducir a tope el tamaño de la abertura sin renunciar a luz y a vistas por aquello de las pérdidas invernales. Estos son los pisos que quedan con las cuotas compensadas. Una fachada polémica porque responde mucho a lo que pasa dentro, ¿no? En este sentido, así como la otra sí tenía una componente, también responde a lo de dentro, pero queríamos que fuera una fachada que dejara muy claro que era doméstica y que es la posterior y que para nosotros es la principal. La fachada principal, la que da a la calle, que os comentaba, que es la que conforma un poco de barrio, bueno, no le damos la espalda, pero la tratamos estrictamente con criterios climáticos. Esto también incide en los euros, ¿vale? O sea, siempre hay euros de por medio. Pensad que, lo voy a repetir, ¿eh? Pero esto lo paga la comunidad. Entonces, si haces vivienda social y es cara, algo no has entendido, ¿no? Vale, hablamos un poco de cómo funciona por dentro, intento hacerlo rápido y así no me llevo minutos de nadie que venga luego. Creo que me quedaría como un cuarto de hora, ¿no? Más o menos, con la intro que habéis hecho para cerrarla ahorita. Vale, pues aprieto. Vale. Bueno, es importante entender que para que la comunidad no necesite irse de la borda o la borda no pueda satisfacer sus necesidades como vitales, tuvimos que diseñar un edificio, queríamos diseñar un edificio que fuese adaptable, que fuese flexible en el tiempo. Entonces, los cuadraditos verdes son espacios privativos, son pisos, así dicho de cualquier manera. Y los cuadraditos amarillos son espacios comunitarios, pero son de diferente índole. Entonces, si el ratón se ve, que espero que se vea, estos de aquí cumplen unas funciones de tipo habitación de invitados y de cuidados, pero los que están entre pisos, lo que hacen en la borda es lo que vemos aquí al lado. A veces se anexiona uno y a veces se anexiona dos. Y es la manera que tenemos de hacer pisos grandes y pisos pequeños. De alguna manera, la cooperativa te cede el uso de los espacios verdes, entonces todas las unidades de convivencia tienen la misma superficie cedida por la cooperativa, pero es luego que tienes un contrato de uso preferente sobre los espacios amarillos, los anexos.
¿vale? Y de ahí conseguimos pisos de 1, de 2 y de 3 habitaciones que pueden cambiar en el tiempo. Un piso de 2 habitaciones al lado de una habitación, si alguna vez decrecen el número y el otro necesita crecer, con una obra pequeña pueden interrumpir la conexión con un piso y abrirla por el otro, ¿vale? Entonces nosotros intentamos estudiar un poco la vida de la gente cuando hay familia que mi niño tiene y cuando esta familia decrece y qué pasa. ¿Me tengo que ir de mi casa? ¿Tengo que cambiar de piso? Pues a veces puede ser así, pero a veces podemos cambiar la configuración, el Tetris, por así decirlo, del edificio con las usuarias, para que siempre estén un poco pagando y habitando lugares escalados a sus necesidades. Entonces esto nos hizo entender que había como 4 fases de implantación, ¿no? La fase infraestructural, esto es la estructura del edificio y las instalaciones, y aquí no había mucha participación que pudiera introducirse. Aquí ya empezamos a elegir opciones de posiciones de cocinas y baños y cada unidad un poco podía variar algunas posiciones de algunos elementos, no muchos, porque tenía que ser barato y teníamos que aprovechar la centralización de las instalaciones. En este caso, en el siguiente, el usuario ya empezaba a diseñar su tabiquería y a variar cómo iba a apropiarse del uso. En la última, espera, que no la veo bien, en la usabilidad cambiaba, ¿no? Y al final ha sido bonito porque de la malla de 28 unidades, cada una es totalmente diferente a las demás. Ay, ay, que se ha ido. Y esto era posible por también el sistema que utilizamos, ¿vale? Para abaratar costes en la estructura de madera no podíamos hacer muros de lado a lado, no tenía sentido hacerlo, pero además elegir una estructura muraria o apantallada con vaciados en su interior nos permitía esta flexibilidad en la que una habitación pertenece a un piso, pero en un futuro puede pertenecer al otro. Y esta manera de montaje en seco, pues la verdad que aparte de ágil y rápida, bueno, no sé, funcionaba muy bien, ¿verdad? Os hago unas cuantas fotos de interiores y lo tenemos, ¿vale? Este es uno de los pisos. Este, por ejemplo, tiene una habitación y han decidido no cerrarse el dormitorio del resto del piso. Podéis ver la altura libre de pavimento a techo. Los pavimentos son de hormigón, era lo más barato. Aquí hay una contradicción, ¿no? Huimos del hormigón en la estructura, pero pavimentamos con el hormigón. Tiene una función de incendios, que nos iba muy bien, y tiene una función de captación de inercia. Dentro de los materiales de la construcción, pétreos con inercias de los más densos. El hormigón está por los 2.400 kilos del metro cúbico y, por ejemplo, la cerámica está en los 1.800, ¿no? Ganábamos un 30% de inercia y no teníamos que recrecer más. Entonces aquí hubo muchos debates internos y mucho ir y venir hasta que al final se decidió hacer así. Ya empezáis a ver, la cocina es un poco un patchwork en este caso, luego os enseño otras cocinas y veis que cada una ha sido un mundo, ¿no? La gorda es casi un mostrario de cocinas y nos dimos cuenta que era bonito, ¿no? Que al final, jolín, algo que usas 3 veces al día como mínimo, reflejará realmente culturalmente cómo es cada usuario, cómo la quiere vivir y cómo la quiere usar. Entonces hay cocinas más grandes, más pequeñas, que giran, se introduce el color, unas muchísimo más cargadas, otras más mínimas, ¿no? Todo este universo de la apropiación del usuario era importante para no caer en edificios colmena, ¿no? En edificios de repetición infinitesimal y que da igual quién seas y de dónde vengas. Cualitativamente, pues hay que decir que estamos muy contentas como en lumínica y térmicamente cómo se viven, ¿vale? Hay mucha luz. Creemos que arquitectónicamente son espacios de alta calidad dentro de la vivienda social y de esto estamos muy orgullosas. Nos dieron un premio, el de Ciudad de Barcelona, por esto, ¿no? Por la calidad, expresamente por la calidad habitacional que se daba y esto, pues bueno, nos recalcó el esfuerzo que habíamos hecho para conseguirlo. Esta es una foto de uno de los pisos de norte, veis que las ventanas son totalmente diferentes, pero a nivel lumínico y espacial pues también es como muy amplio. Recordar la idea de desjerarquizar las piezas, también la veíamos en los planos de verde y amarillo, es importante porque no les decimos dónde tienen que colocar el dormitorio y la sala principal, ¿vale? Es muy de la arquitectura, voy a decirlo así, machista, de obligar a la gente a vivir según unos cánones específicos, ¿no? Si queremos ser un poco tolerantes y abiertos con las maneras de vivir,
Si queremos que la gente realmente pueda apropiarse de sus casas, no solo es hacerse la cocina de color rojo o más grande o más pequeña, es realmente la libertad para poner las piezas donde quieran y que sean iguales entre ellas. Hay una idea súper clasista de familia nuclear católica de que la habitación principal es la del matrimonio que trae los ingresos a casa y que limpia la casa, y el resto tiene que ser pequeñito, ¿no? Bueno, a ver, no sé, incluso nuestra normativa responde a ese canon cultural, ¿no? Habitación principal, habitación simple, y nos da unas medidas mínimas. Para nosotros es perverso, y siempre que podemos intentamos deconstruirlo y romperlo y homogeneizarlas, incluso asimilarlas a salones y que la gente elija qué quiere hacer. Si cumples luz, ventilación y tamaño, puedes llegar a intercambiarlas. Entonces, casi por último, no recuerdo las diapos que quedan, pero casi por último os pongo unas plantas, ¿vale? La de la izquierda sería la planta primera con el espacio polivalente a norte, y la de la derecha sería la planta 3 y 4, cualquiera de las dos, con las viviendas de norte ocupadas. Y veis un poco en rojo que es la realidad. Hemos dibujado tal y como vive la gente, dónde tiene los muebles, cómo están las paredes, qué muebles tiene. Entonces vemos dormitorios en el patio, vemos dormitorios en los balcones de sur, vemos salas arriba, vemos salas abajo. La gente ha ido haciendo lo que ha necesitado y ha sido bonito presenciarlo como arquitectos, aunque nosotros tuviéramos una preferencia, pero hemos visto cómo nos han hecho caso o no. Y dar un espacio en el que no te pueden hacer caso y estén contentas ha sido un ejercicio de construcción de ese control obsesivo que tenemos que tener con las obras muy bonito, ¿no? Por último, os quería enseñar, porque hoy solo se ha hablado de la borda, de izquierda a derecha tenemos los proyectos cooperativos en los que estamos trabajando ahora mismo. Son plantas escaladas, son plantas orientadas a norte, y todo esto nace de la borda y, bueno, y de referencias de otros equipos, ¿no? No he hablado de nuestras referencias de otros equipos que están por ahí, pero está Selover también, que desarrolló el bloque Princesa en Barcelona como pionera antes que nosotros en esto. Nosotros pudimos terminarla antes, pero ellos la empezaron antes y fue una referencia muy clara. Hay cooperativas rurales que nos han enseñado mucho. Y ahora os quería enseñar un poco que es un movimiento que se mueve, que está creciendo, que nos piden encargos, que para nosotros en nuestra vida laboral es fantástico, pero para el movimiento cooperativista y para hacer grande una alternativa a la compra o al alquiler también es importante, ¿no? Y siempre intentamos introducir todo lo que os he hablado en estos edificios. Desde la teoría de la desjerarquización y la teoría de género para vivir hasta la componente material, que no siempre podemos. Aquí en estos planos hay algunos que son de hormigón totalmente. Y nada, daros las gracias y creo que más o menos cumplo tiempo y espero que os haya gustado. Sí, Eliseo, muchas gracias a ti por esta maravillosa charla. Yo creo que, bueno, puedo hablar en nombre de todos y nos has dejado un poco maravillados, ¿no? Entran ganas de vivir en un proyecto de vivienda de este calado y la verdad es que cuando uno entra por lo menos, bueno, hablo desde mi punto de vista personal, en mi núcleo de escaleras con poca iluminación y poco espacio común, pues la verdad, ver esto es bastante reconfortante. Y ver además que lo vais a empezar a replicar por otras partes del territorio catalán, pues la verdad que veremos dentro de unos años, cuando tengáis todos estos 6 o 10 proyectos edificados, que será maravilloso. No sé si alguien quiere decirle unas palabras a Eliseu o alguna pregunta. Sí, yo creo que tenemos el micro inalámbrico. Si tenemos en cuenta que estas viviendas están pensadas, pues que se pueden mover, que se pueden cambiar, pero también queremos pensar que se pueda quedar quedando la gente más tiempo, ¿está pensado también para, pongamos el ejemplo, un estudiante de Erasmus que viene a Barcelona a estudiar, que se quede un año, o mejor un temporero que viene a trabajar? ¿No está pensado para eso? ¿No se podría mover en este caso? No, a ver, tratamos de satisfacer necesidades de vivienda social. No está pensado para una vivienda temporal. No, una de las... ¿Cómo decirlo? Uno de los problemas, uno de los agravantes de los precios y de la asequibilidad de las viviendas en el mercado es la temporalidad de las viviendas. Entonces, gente que está un año está dispuesta a pagar más por un año que la gente que está toda la vida. Y esto tiene un impacto negativo en el mercado. Entonces, nosotros, nuestro marco teórico era incapaz de resolver, quizá por incapacidad nuestra, pero éramos incapaces de resolver algo así temporal. Sí que es verdad que hay proyectos que tratan de abordar esta cuestión para personas migradas, que llegan en regímenes temporales
muy diferentes a, por ejemplo, estudiantes de cierta movilidad, ¿vale? Que a veces hay subvenciones, que a veces hay residencia de estudiantes y a veces no te puedes mover porque no te da el bolsillo. Pero no era nuestro objetivo, no era nuestro target. En este sentido, no llegamos ahí. No, es que simplemente cuando hemos estado viendo ahora los planos y nos estás explicando el proyecto, daba la sensación de que parecía... He estado viviendo en una residencia estos años de la universidad y es que casi parece una residencia, teniendo esa sala de lavadoras en la que puedes coincidir con mucha gente o esos espacios comunes como una cocina común, pues me recuerda a eso. Entonces he tenido esa duda de si se podía llegar a pensar. No, y a ver, esa convivencia de los colegios mayores, de las residencias de estudiantes, se pretende fomentar aquí también. Quiero decir que no es algo exclusivo de la gente joven. La gente mayor, la soledad, la gente con niños pequeños y la soledad, cómo han gestionado el COVID, ¿no? O sea, pasar el confinamiento en la borda, te aseguro que no tiene nada que ver con el confinamiento que he pasado yo en mi casa. O sea, blanco y negro, ¿vale? Y más la gente que tenía hijos. Entonces, es una asociación de ideas muy válida, pero en ningún caso nos hemos planteado satisfacer esa etapa de la vida de algunas personas. Vale, pues nada, muchas gracias. Hago yo una pregunta. Vale. Sí. Sí, buenos días. Realmente, conociendo como conocemos esta experiencia con anterioridad y después de esta brillante presentación tuya, a mí se me ocurren un par de preguntas. Estamos muy acostumbrados, o razonablemente acostumbrados en las escuelas de arquitectura, a desmenuzar espacialmente todos aquellos proyectos que conocemos, realizar vinculaciones sobre sus orígenes, discutir sobre la diferencia entre flexibilidad y otros términos como adaptabilidad, etc. Pero a mí la pregunta de hoy realmente me interesa como arquitectura de gestión y arquitectura jurídica. Y me gustaría que intentaras contar de una manera breve cómo hago yo. Yo soy un ciudadano de a pie que quiero entrar en una cooperativa de este tipo y entonces me gustaría que contaras cómo empieza mi incorporación a una cooperativa, qué significa la cooperativa, qué significa su entidad jurídica, a qué me comprometo, qué pasa si la cooperativa quiebra, qué pasa si hay un conjunto de cooperativistas que no pueden pagar en un momento determinado, qué costo ha tenido por unidad habitacional, hasta cuándo soy usuario de ese espacio cooperativo, pueden heredar ese espacio cooperativo mis herederos, puedo vender mi participación en el espacio cooperativo, en fin, un conjunto de cosas que están muy arraigadas. Digamos que el sentido de la propiedad está muy arraigado en culturas europeas, especialmente del sur, y quizá algunas aclaraciones de este tipo permitirían poder entender sociológicamente más este fenómeno. Nada más, gracias. Vale, me da miedo alargarme con eso, pero bueno, lo primero que voy a decir es que el constructo de la idea de la propiedad privada es un constructo bastante franquista, liberal, en oposición al comunismo, ¿vale? España venía de unas cifras absolutamente opuestas de tenencia y alquiler y se quiso generar pequeño propietario para alejar a la gente de ideas demasiado socialistas. O sea que es tradicional hasta cierto punto. Y tenemos países como Alemania que viven en un 60-40 de compra y alquiler. Y tenemos países como Noruega que están en un 20-80 como nosotros. Es decir, que hay de todo, pero me gustaría no confundir algo que tiene menos de un siglo de vida con algo cultural. O sea, creo que si nos vamos más atrás, hasta algunas desamortizaciones y demás, nadie vivía en propiedad. Entonces eso como marco. Luego, el segundo marco, yo creo que el cooperativismo, tanto empresarial, con el que yo me gano mi pan en mi vida, y el cooperativismo habitacional y el cooperativismo de consumo en general, apela a ciudadanía activa. Entonces hay otra idea que yo creo que también está arraigada, no sé si llamarlo cultura o no, pero está arraigada, es aquella idea de que un robot me barra el suelo, ¿no? Es aquella idea de que yo tengo que hacer menos, yo solo tengo que trabajar y poco más, ¿no? Entonces nosotros estamos buscando ciudadanía activa, decidida a quizá dedicar menos horas a algunos aspectos de su vida para dedicarlas a otros y tener el control. Por eso es importante. Si no, solo podemos vivir en lo que nos dicen que vivamos, tanto si lo compras como si lo alquilas, ¿no? Y este es el único espacio en que
según qué economías, tiene capacidad de decidir cómo quiere vivir. En el caso de la borda, intento responderlas todas, ¿eh? En el caso de la borda hay derecho de herencia no sé cómo se llama, pero como de la siguiente generación. No hay dos herencias posibles. El concepto vender, cuando estamos sacando vivienda del mercado capitalista y estamos hablando de derechos fundamentales, es exactamente contra lo que luchamos. Es decir, no es vendible. Si te vas de la borda, recuperas tu inversión inicial actualizada con el IPC y chao. No hay más. Quien se mete aquí sabe lo que hace. Y si no, pues tienes las otras dos. Nosotros queremos alternativas. Yo creo que no lo planteamos como algo masivo, porque sabemos que de entrada no puede. Seguramente si sobrevivimos a las décadas, si sobrevivimos a los gobiernos, si sobrevivimos a los mercados y el espectro cooperativo de la vivienda crece, podremos hablar de otra manera de acceder. Pero ahora mismo requiere de tu energía, de tu tiempo y de tu convicción. Todos los grupos que tenemos son así. ¿Cómo un usuario al uso se organiza y viene? Pues normalmente tienes que ir a llamar puertas. Es decir, no te inscribes en una lista y esperas a que te llamen. Bueno, esto lo puedes hacer en las que están hechas. Tú te puedes constituir como socio expectante. Tú compras una acción de la cooperativa, te inscribes como expectante y vas por orden. A medida que se van vaciando lugares porque se van o porque fallecen, la gente mayor, ¿no? El ciclo, y se liberan pisos, pues podrías llegar a entrar. Ese sistema es bastante danés también. Pero, por ejemplo, nosotros, a raíz de la experiencia de la borda, junto con otras cooperativas, hemos creado una fundación que te acompaña en todo el proceso de promoción y creación de grupos para las cooperativas. Porque, claro, volverte promotor de la noche a la mañana y con todas estas ideas hippies en la cabeza, pues es complejo. La carga de datos científicos, del marco jurídico, de la ingeniería financiera que tiene detrás, pues depende mucho de tu grupo. Si en tu grupo no hay gente que tenga esos conocimientos, necesitas contratarlos, ¿no? Y si los contratas a gente que viene de la cultura general capitalista, no te van a saber orientar. Entonces, hemos tenido que desarrollar herramientas paralelas en forma de empresas y fundaciones para poder satisfacer esta demanda. ¿Cuánto tiempo? Tienen 75 años de cesión, ampliables a 24 años más. Tienen 99 años de cesión cuando hablamos de suelo público. Y pagan un canon por el suelo de alrededor de unos 10.000 euros anuales por la cooperativa, con lo que el suelo, digamos, cubre gastos en términos municipales. El resto lo asume la cooperativa, el edificio lo pone la cooperativa y al cabo de 100 años, con el mantenimiento bien hecho, pasará a ser un edificio público de viviendas, con lo que de alguna manera, tanto si prevalece como cooperativa para el resto de los días, como si se va para lo público, alimentamos el parque habitacional público con edificios diseñados sin lógicas de promotora al uso. Con lo que en cualquier caso estamos intentando que la alternativa de manera de habitar se quede. Pero volvemos a lo de antes. Esto lo decide gente que tiene claro que no quiere encerrarse en su casa y que arda el mundo, ¿no? O sea, un poco vivimos en esto. Y no sé si he contestado todo, pero más o menos iría por aquí. No sé si me falta algo. Si me falta algo me lo dices, perdón. Bueno, creo que asiente con la cabeza, Julio, o sea que creo que has contestado a todo. Yo, vamos, por finalizar con una pregunta así un poco más, bueno, por quitarle un poco de hierro al asunto, aquí en el grupo de amigos de arquitectos siempre hablamos un poco de, bueno, a veces, de un concepto, ¿no?, que viene de los cómics de Asterix y Obelix, que es el concepto de aldea gala, ¿no?, que se ven estas imágenes de todos los romanos aburridos alrededor de la aldea y la aldea con una super hoguera que se ve desde kilómetros y todos muy felices dentro, ¿no? Entonces hay veces que cuando uno ve proyectos de cooperativas de viviendas de este tipo, de la borda, pues uno se imagina esa aldea gala, ¿no?, de todos felices dentro y alrededor, en todo el barrio de Sants, pues toda la gente metida en pisos sin ventilación cruzada, sin la iluminación correcta y demás. Y como, bueno, tu intervención comenzó con la necesidad de crear vecindad, de arraigarte a un sitio, de apostar por quedaros en el barrio en el que crecisteis, en el que madurasteis como personas. Vamos, quería lanzarte la pregunta de, en el momento en el que ya la borda está hecha y todos viviendo y funcionando dentro, ¿qué tipo de, ¿no?, si ese espacio sigue siendo esa aldea gala cerrada al resto del lugar, o si tiene algún tipo de apertura, si la gente del barrio pues hace uso de esos espacios comunes y realmente, pues eso, abrís un poco el proyecto a la ciudadanía? No, respuesta rápida. Por ahora no. Yo creo que, o sea, la idea de aldea gala creo que la compro, pero tenemos que entender que no es gente feliz todo el rato.
Hay fricciones. Igual que yo tengo 12 socios en mi cooperativa y no todo el rato estamos de acuerdo. Hay fricciones. O sea, para explicarlo todo y no esconder nada, hacemos terapia de grupo, de vez en cuando. Y la Borda la tendrá que hacer si no la ha hecho ya, así como todos los grupos. Quiero decir, es muy difícil que un grupo tenga todas las herramientas psicológicas y sociológicas para poder resolver todo lo que le pase, ¿no? Entonces, como eso es complejo y cada grupo es diferente y tiene como sus dinámicas, no están abiertas así de cualquier manera. Eso no significa que dentro de un marco, pues por decir algo, ahora que viene el 8M, se pueda transformar en un lugar de apoyo o sea un lugar de sustento o qué sé yo, ¿no? O que puedan desarrollar políticas de acogida de gente migrada en las habitaciones de invitados por periodos controlados. O que, por ejemplo, el negocio que está en la planta baja pues sea también una cooperativa de la economía social y solidaria. Es decir, los impactos hacia afuera no son tanto de usabilidad del tiempo libre de la gente, sino a veces pues, queremos incidir en el tejido económico, entonces no se abre la puerta a cualquier tipo de alquiler de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que va por ahí, más que por abrirlo de manera potencialmente incontrolada. Nada, genial. Gracias por tu respuesta. Y yo creo que con esto finalizamos, vamos, la ponencia. De verdad, en nombre de la escuela y del Máster de Arquitectura, te agradecemos enormemente que hayas realizado esta ponencia, que te hayas animado y que esperamos que la próxima vez que vengáis por aquí a hablar de vuestros proyectos sea de manera presencial y os podamos enseñar nuestra ciudad, que tenemos ganas. ¿Vale? Muchas gracias. Ojalá. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.